Buenos días, alumnos. El día de hoy le damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. Nos encontramos en el aula virtual de Historia Universal. El tema de la clase de hoy es cultura andina, que es una hipótesis de su origen y su periodificación. Primero, antes de hablar de la cultura andina, vamos a ver cómo se originaron estas culturas. Primero, vamos a ver que los primeros pobladores que llegaron al Perú, que fueron de diferentes países buscando un territorio, los primeros pobladores llegaron al Perú y se fueron asentándose en un determinado lugar. Y es ahí como surgen las pequeñas y grandes culturas. Ahora, para su estudio se ha ideado una periodificación. ¿Qué es una periodificación? Es el estado, como vemos en la imagen, es el estado de la distribución de los años a través del tiempo, cómo se han originado nuestra cultura. Ahora vamos a definir la palabra periodificación. ¿Qué es una periodificación? Los arqueólogos, para detallar esta periodificación, primero se basan en las cerámicas, se basan en el color, en el detalle de la cerámica, en su cocción, en su color, en su textura, la cual ellos, a través de los estudios, van formando las edades que llevaban esa cultura. Si representaba o dominaba la artesanía y la textilería. Ahora, entonces los arqueólogos determinan la periodificación a través de la cerámica, de los objetos que dejaron nuestros antepasados. Para eso hemos dividido cronológicamente a través de periodos. El primer periodo vamos a ver el periodo precerámico. Se le llama así periodo precerámico porque es un periodo donde aquí se encuentran los primeros pobladores que recién conocen el fuego. Por eso se le dice precerámico, antes de la cerámica. Periodo inicial. El periodo inicial, encontramos en esta línea, es el periodo en el cual el hombre recién está conociendo su cerámica, empieza a diseñar las cerámicas. El horizonte. El horizonte es aquella cultura, el horizonte, que ya ha formado, aquí encontramos, lo vemos en la imagen, ya se ha formado como una cultura ya estable. Por eso se le dice horizonte, que ya está formada una cultura. Intermedios. ¿Por qué se le llama intermedio? Su nombre dice intermedio, porque es una cultura que está situada en el medio de todos los periodos y que va a estar entre los dos horizontes. Por eso se le dice intermedio. Retroalimentación. ¿Qué descubrimientos arqueológicos generó cuestionamiento a la hipótesis autoctonista? La hipótesis que generó fue: ¿cuál de todas las culturas habrá sido la más antigua? Eso fue la hipótesis que se generó. Y entonces mencionaron que la cultura más antigua había sido Chavín en ese tiempo, pero hoy se sabe que no fue la cultura Chavín, se sabe que es la cultura Caral. Pero en ese tiempo vamos a ver que se sostuvo que su origen de la cultura andina fue la cultura matriz, la cultura Chavín. 2. ¿Qué personajes propusieron esta hipótesis para conocer el origen de la cultura andina? Fue Maxule, Rafael Larco, fueron los que apoyaron la hipótesis de Julio Cetello. 3. ¿Quién plantea la periodificación más didáctica para el estudio de la cultura andina? Toda esta periodificación que vemos en la imagen fue ideada por John Rawls. Entonces,
A él debemos el estudio de toda la periodificación. A John Ross. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un horizonte y un intermedio? El horizonte son periodos de integración regional donde existe una cultura dominante hacia la otra. El intermedio, su diferencia es que se encuentra en medio de los dos horizontes. Ahora vamos a responder las preguntas del libro. Dice, ¿cuántos fueron y cómo se dominaron los horizontes? ¿Cuántos horizontes fueron? Fueron 3. Pregunta 2. ¿Cuántos fueron y cómo se dominaron los intermedios? Los intermedios fueron 2. Fue el temprano y el tardío. 3. ¿Cuál fue la cultura que se desarrolló durante el horizonte tardío? El horizonte tardío fue la cultura inca. 4. ¿Qué periodo tuvo un periodo de mayor desarrollo? Fue el periodo tardío, ¿verdad? La 5. ¿Qué periodo tuvo un periodo de menor desarrollo? Fue la precerámico, no llegó a tener un buen desarrollo cultural, se quedó estancado. 6. Cuando Cristo nació, ¿en qué periodo andino nos encontramos? Nos encontramos en el periodo donde dice 0. Entonces aquí nos encontramos en el periodo intermedio temprano. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, ahora, en el siguiente recuadro, escribe el nombre de las siguientes culturas andinas, de acuerdo a su periodificación. Dice, horizonte tardío. Entonces yo me ubico en el horizonte tardío, que está aquí, y me dice, escribe quiénes se encuentran en el horizonte tardío. Entonces yo me ubico con mi periodificación de John Ross y escribo, en este caso va a ser Inca. Luego continúo con el intermedio tardío. Busco intermedio tardío y encuentro la cultura donde se desarrolló. Tercero, horizonte medio. Nos dice, el horizonte medio, voy buscando el horizonte medio y escribo la cultura. En este caso es Wari y Tiahuanaco. Y así sucesivamente voy buscando. El intermedio temprano, busco y coloco las culturas. Y el último es el horizonte temprano. El horizonte temprano. Busco y lo coloco las culturas. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos aprendido acerca de la cultura andina, cómo los arqueólogos fueron buscando una estrategia para determinar el estado y el periodo de cada una de las culturas. Las primeras culturas desde el precerámico hasta la última cultura, que es la inca. La cultura inca, donde ahí terminan todas las culturas con la llegada de los españoles. Muy bien, chicos, espero que el día de hoy hayan aprendido un poco más acerca de la historia. Nos vemos, hasta pronto.